¿Cómo están? ¿Qué dicen? No los escucho, a ver. Grite más. Ah, bueno, no tenemos audio. Bueno, si a mí me escuchan, puedo seguir hablando. Bueno, los dejo que sigan con sus tristes vidas porque no tienen ni sonido. No hay ni sonido ahí, así que los voy a dejar que continúen en silencio. Adiós con su triste vida. Alguien les está haciendo alguna maldad allí. Amigos, les voy a contar qué tenemos en el programa de la tarde en casa de hoy, viernes 13, porque obviamente, como decía yo en el avance hace un rato, es inevitable hablar del coronavirus. Vamos a tener a Maggie Correa con el infectólogo Álvaro Galeana, explicando qué tenemos que hacer nosotros ante el único país que no tiene coronavirus en Latinoamérica, porque Venezuela tiene. ¿Cómo deberíamos comportarnos? Vamos a tener posiblemente en el decurso del programa un contacto con el exterior, posiblemente algún periodista subrayado, para tener medidas que el gobierno está disponiendo ahora en estos momentos, que se van a ser anunciadas posiblemente hoy, seguramente antes del fin de semana, para que esto ya transcurra durante el fin de semana, para evitar, obviamente, el ingreso del coronavirus si no ingresó ya. Habrá que ver. En Punta del Este se prohibió el ingreso de turistas de un crucero proveniente de Argentina. Eso nos lo estará contando Virginia de los Santos desde allá. Y para salir un poco del coronavirus, porque no todo es coronavirus, vamos a estar conversando con el flamante presidente del SODRE, Martín Itamuzú, que ya está en estudios de Canal 10, obviamente con una interesante mochila que se cargó en sus hombros, presidir los destinos del SODRE de aquí en más. También vamos a tener al doctor Álvaro Villar, candidato por el Frente Amplio, uno de los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo, pero también director de un hospital, como el Maciel, que llegó a ser un hospital ejemplo. Con él vamos a conversar también de qué debería haber en un hospital, qué tipo de hospital podría recibir eventualmente una pandemia si llegara aquí a Uruguay. O sea que todos los temas que tenemos hoy con ustedes son como para quedarse ahí a mirar. Y también vamos a tener un contacto telefónico con Fernando Manzoni, un uruguayo que está en la Lombardía, este lugar donde explotó el coronavirus, el COVID-19 en Italia. Dicen que los hospitales de la Lombardía son los mejores de Italia y posiblemente los mejores del mundo, y que eso atenuó en alguna medida lo que podía haber sido esa explosión que hubo allí en el norte de Italia y que después se diseminó por el resto de la península, cerrando el país por completo. Pero bueno, vamos a arrancar este programa diciéndoles a ustedes que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío. Mírelo. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Diga la verdad, ¿usted le cerró el micrófono a los otros dos para que no digan? No, no. Venía Buenas tardes, primero que nada. Usted es el que tiene la relación tormentosa con ellos. Usted le bajó la lámpara a esas pobres gente. La palanca, dice usted. Yo iba a elogiarle la blusa, Carolina, una blusa que parecía de Ah. aquellos pintores mexicanos. Y no pudo. Y no pude, me quedé como con una angustia. Estaba al lado del hombre de gris. Y no iba a decir nada del traje Es que el hombre de Pepe. gris parecía Entonces debe haber sido él. Si había elogio solo para un lado. Alguien bajó una luz, quedamos saludándonos, haciéndonos señas. Fue una cosa tremenda. Bueno, mire que en tiempos de coronavirus saludarse de lejito es lo recomendable. Bueno, usted y yo ya estamos cometiendo un error. Sí, bueno, ¿No? pero Se saluda con el codito, es una estupidez lo del codito, ¿no? No seas mala, dígame que es una estupidez. Además se sabe que es el codo derecho, ¿no? ¿En serio? Y porque el izquierdo es el que Sí. va para afuera en la ventana del auto. Ah. Acá tengo coronavirus. Ah, Acá no, no. al contrario, si se ventila la ventana del auto. Agarro El viento. rozo todo tipo de miasma. Ay, no me El asusto. único codo sano es el derecho. No vaya a poner el zurdo, porque la gente dice, no, el zurdo no. Pero el derecho es el que uno... No, con el zurdo. ¿Ah, sí? Claro. Sí, Buah, sí. tengo que estudiar con usted. Bueno, capaz que Álvaro Galeana... A ver cómo tose. Sí, claro, a ver cómo tose. Álvaro Galeana es un destacado infectólogo, pero además es pediatra. Y la verdad que trabaja con una población que debemos cuidar, que debemos proteger, pero que en este caso no parece ser la población más vulnerable. Claro. Si lo contraen o se contagian, lo transmiten. Dígalo. Y en broma los viejitos. Los viejitos. En broma.
candidato cantado. En broma de los Ya viejitos. me señalan acá en el pasillo, ¿vio? ¿Los compañeros? Y claro, me saludan de lejos, todo, ¿no? No. Claro, está feo, está feo. Usted quédese tranquilo que acá codo a codo estoy a su lado. Bueno, bien, perfecto. Bueno, vamos a estar en contacto ahora, creo, quizás, con un uruguayo que está en quizás la zona donde, después de China y Corea del Sur, donde esto eclosionó realmente, o se vivieron y se escucharon escenas dramáticas, que es la Lombardía, allí en el norte de Italia. Fernando Manzoni, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, qué bueno saber que estás bien, qué bueno saber que estás ahí para contarnos y transmitirnos. Acá Uruguay parece ser, al menos a esta hora, el único país en Latinoamérica, en América, que no tiene el coronavirus. Esos misterios que nosotros sabemos hacer también en este paisito chiquitito, ¿no? Pero lo que es novedad para nosotros es cómo se vivió allí, cómo se vive allí la situación del coronavirus en la Lombardía. Bueno, mira, es una situación que yo nunca había, no solo yo, ¿no? Nunca había vivido una cosa así, porque es una sensación muy extraña, ¿no? Porque de un día para el otro pasamos de no tener ningún caso y decir, como estás diciendo tú, nosotros no tenemos nada, apareció un caso en una ciudad de la Lodi, en la ciudad de la Lombardía. Al día siguiente fueron 60 y siguieron aumentando hasta llegar a los números de hoy, que son impresionantes, porque te asustan sinceramente, porque el último comunicado que salió en este momento habla de 15.000 personas contagiadas y los muertos lamentablemente llegaron a 1.300 prácticamente en toda Italia. Y Lombardía es la región que está llevando adelante todo esto, porque en Lombardía los casos mayores son aquí, ¿no? Son muchísimos. ¿Cuánto hace que estás allí en Italia y a qué te dedicas? Yo hace 29 años que estoy acá y trabajo en una fábrica que hace tubos y productos para el petróleo. Y bueno, la situación ahora, pasamos ¿sabes lo que pasa, no? La gente al principio lo tomó a la ligera, digamos, ¿no? Es decir, sí, está bien, nos pedían por favor que no nos juntáramos, que estuviéramos. Se piden 4 cosas fundamentalmente: la distancia, lavarse las manos continuamente, o sea, evitar los contactos, y bueno, y el problema es que la gente la tomó a la ligera. El fin de semana se llenaron los supermercados, iban a esquiar, iban acá y allá, y eso aumentó el contagio en un número increíblemente grande, ¿no? Bien. Hasta que llegamos a las medidas actuales, que son todo cerrado. Nosotros, mi fábrica cierra hoy y por ahora, hasta el 20, no volvemos al trabajo, porque hasta que no estén las condiciones de seguridad sanitaria cumplidas, los bares están cerrados. Manzoni, ¿no? ¿qué le pasa a una persona que puede llegar a sentir que tiene algún tipo de síntoma? ¿Tiene que quedarse en su casa todavía o puede ir a un centro de asistencia? Absolutamente no ir a ningún lado. O sea, los síntomas, el primero tendría que ser la fiebre al 37,5. O sea, es una gripe, pero es que se contagia muy rápidamente. Por lo tanto, la primera cosa que hay que sentirse, uno que tiene dificultad a respirar y tiene fiebre, aquí pusieron un número donde hay que llamar, pero aconsejan no ir, porque claro, es ir a un lugar donde hay otras personas, es contagiar. Ajá. A Y un montón de entonces gente, se llama una asistencia que va a domicilio. Exacto. Acá en Italia lo que están haciendo es eso, pusieron un número al que tú llamas, explicas los síntomas. Bien. Y ellos te mandan el médico a casa o te dicen simplemente, sí, justamente te mandan el médico a casa, el médico viene y en los casos graves los llevan al hospital, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no? Bien. Bajo control, porque si no, es que ha sucedido así con muchos hospitales. La gente, Claro. teniendo los síntomas, fue a los hospitales y contagiaron. Manzoni, ¿qué pasa con la cantidad de casos? ¿Todavía van en aumento? Sí, los casos están aumentando
todos los días aumentan, pero por suerte, lo que explicaban hoy los virólogos y los técnicos, digamos, es que no son exponenciales. Bien. En el sentido de que la curva sí están aumentando y ellos esperan que con las medidas que tomaron ahora, de alrededor del 17 y 18 de marzo, la gráfica empiece a estabilizarse y supuestamente empezarán a bajar. Pero lo importante es que no, porque ellos calculaban que un contagiado puede contagiar 4 personas, 5 personas, digamos. Claro. Al momento no es así. Manzoni. Lo ideal es que se pega uno a uno, ¿no? Pero el problema es que la disciplina de la gente, tienen que obedecer. Manzoni, a nivel hospitalario, cuando esto está en su pico, ¿el problema fueron las camas o los respiradores? ¿Cuál fue la crisis que la gente que necesita oxígeno o simplemente la disposición de una cama? Ambas cosas, en el sentido de que el problema más grande es que las personas ancianas, sobre todo, porque más del 80% de los fallecidos son ancianos, más de 65 años. El problema es que esa gente va enseguida en terapia intensiva y los casos son muchísimos. Y el problema es que estando en terapia intensiva, acá se están agotando. Ahora van a crear 500 puestos, 500 lugares donde estaba la fiera de Expo, y han comprado respiradores, están llegando nuevos respiradores. Y el problema es que se llena el CTI, no hay más lugares. Claro. Por eso que está pasando esto, ¿no? Tú hablabas se terminaron los tapabocas, la gente se enloqueció, fue a los supermercados, o sea, bien calma, hay que no ir en el pánico y tratar de seguir las reglas estas que son simples, ¿no? Estar en casa, quedarse en casa, eso es el eslogan actual, ¿no? Tú hablabas de cierta laxitud en las personas o cierta, bueno, acá no va a llegar tan así. Te pregunto, ¿hubo alguna o se puede catalogar de cierta negligencia de las autoridades sanitarias italianas de no emitir las alertas a tiempo? Más que negligencia, errores. Porque, por ejemplo, se arrancó dando zona roja a las ciudades estas donde fueron los focos de infección, cerrándolas completamente. Esa fue una buena medida, ¿no? Por lo tanto, ahora esas ciudades que hace 15 días estaban infectadas no tienen contagio. La gente no está contagiada, no tiene más nuevas personas contagiadas. Bien. El problema fue grande que el sábado pasado, el 1 de marzo, el gobierno anticipó sin querer, se coló una noticia que iban a cerrar la Lombardía. Y eso fue un disparate, porque antes de que lo decretaran, toda la gente subió a los trenes y todos se fueron para el sur. La gente que era del sur, que estaba viviendo acá, ese fue el error más grave que cometió el gobierno. Advertir que iban a cerrar, claro. Claro, advertir, o sea, ellos tienen que haber advertido, decretado, claro. En cambio, se coló la noticia y fue un disparate, se llenaron las estaciones, salieron todos corriendo y el problema es que el norte está bastante bien armado, en el sentido de que los hospitales funcionan y si se transmite al sur va a ser un gran desastre. Por eso están tratando de contener en todo tipo, de todas maneras, ¿no? Bien. Nosotros te agradecemos mucho este contacto, lo decíamos más temprano, todas las iglesias están cerradas en Italia por primera vez en su historia. Las iglesias han cerrado las puertas, o sea que, como tú dices, la consigna es quédate en casa y bueno, y en la medida de lo posible parece ser el territorio liberado, el domicilio de cada persona. Pero estamos atentos entonces a la información que llegue desde allí. Importante es seguir las reglas, o sea, son simples reglas que hay que seguirlas y evitar contactos, y estar en casa y lavarse las manos. Muchas gracias. Se espera que con eso se pueda solucionar. No, gracias a ustedes. Un abrazo desde aquí, a cuidarse. Bueno, cuidarse ustedes también. Gracias. Hasta luego.
Bueno, importante, un testimonio. Sí, muy importante. De A mí alguien que está allá hace 30 parece, años. 30 fíjate años, tú, sí. ¿no? Pero es que hace 30 años nos decían que lo que teníamos que hacer para curarnos y cuidarnos era lavarnos las manos. Sigue la misma historia, ¿no? Parece mentira que no hemos desarrollado ante esta patología ¿O será que otra es la única defensa. la medida más? O es Volvemos a aquello, ¿eh? Nosotros los veteranos somos, Sí, sí, jactamos de que hay que hacerlo. Vamos con Maggie, con Magdalena Correa, que está con el infectólogo y pediatra Eduardo Galeana, que justamente está con esa población a la que le enseñan y nos controlan a los grandes si nos estamos lavando bien las manos. Muchas gracias, María Inés Naro. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, hay muchas dudas que se generan. Recién el propio doctor Galeana me señalaba, mi teléfono no para de sonar. Y es cierto, porque muchos pacientes también se les generan las mismas dudas que a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa con los chiquilines que llegan de viaje? ¿Tienen que quedar aislados? ¿No retoman las clases? ¿Qué va a pasar? Galeana, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que aprovechar la circunstancia uruguaya en que hasta el día de hoy o hasta el momento de hoy, aparentemente, no tenemos ningún caso de coronavirus diagnosticado en nuestro país. Eso es muy importante porque va cambiando la categoría y esto es una enfermedad y una entidad muy dinámica. Todo va cambiando con el paso del tiempo. Por ahora no tenemos ningún caso diagnosticado en Uruguay. Y si tuviéramos, seguramente sería algún caso de importado. Todavía tampoco tenemos ni siquiera casos de transmisión dentro del país. O sea que eso es una muy buena situación y es una buena noticia porque tenemos que bajar la pelota al piso. Tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación realmente privilegiada, el Uruguay, en lo que es Latinoamérica, en lo que es la región y en lo que es el mundo. En segundo término, me decís niños o chiquilines que vienen de viajes. Hay que ver de dónde vienen. Si vienen de Brasil, donde hay algún caso, o de Argentina, donde hay algún caso, pero no hay problema. Si vienen de Europa, hay que ver qué ciudades. Hay ciudades que hay una alta transmisibilidad, hay una alta transmisión porque hay transmisión local y hay otras ciudades dentro de España, dentro de Italia, que no tienen tanta cantidad. En el caso, en la peor situación, supongamos que venga un adolescente, un chiquilín que estuvo viajando en Italia, en Milán o en Barcelona, en Madrid específicamente, en áreas donde hay mayor quizás difusibilidad de este virus. Lo que tiene que hacer es lo que ha planteado el Ministerio de Salud Pública, evitar el contacto humano por 2 semanas. Sabemos que la enfermedad tiene, normalmente desde que una persona se infecta hasta que empieza a presentar sus primeros síntomas son 10 a 11 días. Se toma como regla general 2 semanas de periodo, como periodo, digamos, de incubación, y lo que sabemos es que si en 2 semanas esa persona, niño o adulto, no tiene síntomas, esa persona puede tener una vida normal. La persona que tiene que recluirse y evitar el contacto social es la persona que estuvo en contacto, no los contactos de esa persona, porque si no se genera una locura. Vamos a explicar eso porque también conozco casos de, por ejemplo, papás que llegan desde el exterior por trabajo y demás, de zonas complicadas, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, algunas zonas de Italia. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa con esos chiquilines? Digo, porque ¿Con los hijos? Sí. En principio, el padre debe quedarse en su casa y evaluarse 14 días. Los chiquilines pueden hacer vida normal. Aunque tengan contacto y no se sepa si esa persona trae... con una persona que ni siquiera se sabe si la tiene. Miren que tiene que quedar claro, la posibilidad de que alguien esté infectado es realmente muy poco frecuente. Es muy poco frecuente. No es algo... Si uno va a China, en la provincia de Hubei hay una persona infectada cada 1000 personas. O sea, no es que toda la gente que esté en China está infectada. Hay 1 por 1000. Entonces no es tan sencillo de que vayamos a entrar en contacto, nos vayamos a contagiar y vayamos a tener la enfermedad. Está claro eso. O sea que ahí tenemos que bajar un poco la pelota al piso. El segundo punto es... Esto hay que verlo con 2 perspectivas. La perspectiva individual, personal, yo quiero saber por la salud de mi hijo o por la salud mía, y la perspectiva de la salud pública. Una cosa es la salud pública y las medidas del Ministerio de Salud Pública y otra cosa es lo individual. En lo individual tengamos claro que lo más probable que yo que
es muy poco probable que una persona uruguaya se infecte, pero si una persona uruguaya se infecta de acá a un mes, supongamos, porque entra al Uruguay y se empieza a difundir, es muy poco probable que esa persona haga una enfermedad grave. Lo más probable es que haga una enfermedad leve a moderada y no requiera ni siquiera asistencia médica y se pueda asistir en su casa. Eso es lo más probable. Si esa persona tiene más de 50, 60 o 70 años y tiene cardiopatía, o esa persona tiene una inmunodeficiencia o tiene una enfermedad pulmonar crónica, bueno, ese son un grupo específicamente de riesgo. Que vamos a empezar a pensar en esas personas a partir del momento que tengamos circulación viral en Uruguay. Todavía no hay circulación viral en Uruguay, todavía no tenemos ningún caso. Supongamos que algún caso haya y sea un caso importado, cambia poco. Habrá algún caso importado y se logró diagnosticar, pero tampoco eso quiere decir que sea de difusión y que todo el mundo se esté infectando. ¿Entienden eso? Eso es muy importante porque... No, está bien. No sembrar ese pánico en la sociedad, pero sí de repente tomar las precauciones del caso. Por eso las consultas que les trasladamos a ustedes, los expertos en el tema, para saber también cómo se tienen que manejar la población en general, las familias que muchas veces tienen dudas ante estas eventualidades, como por ejemplo la llegada de un papá que viene del exterior, de una zona complicada, simplemente para saber también, para no poner en riesgo al resto tal vez de los compañeros del aula, de esos chicos. Bueno, en principio lo que está planteado es la persona que entró en contacto, es poco probable que esté infectada, pero de ahí a que el segundo escalón, los contactos de esa persona con poca probabilidad realmente tengan que estar limitados, por ahora no se ha planteado. No es lo que yo he visto que se haya planteado. En principio, solamente aislamos a esa persona. Elena, hoy se lo comentaba en la previa a este contacto en vivo. En los niños, principalmente, no se han detectado muertes entre los infectados. No se ha habido muertes y ha habido muy pocos casos de pacientes críticos que hayan requerido concurrir a un CTI. Ha habido pocos casos. Creo que acá el punto más importante va a ser lograr rápidamente un buen diagnóstico microbiológico, un buen diagnóstico virológico cuando se plantean las dudas, porque de esa manera se achica mucho el espectro de todo lo que implica posteriormente cuando se plantea el diagnóstico. Es cierto, como cualquier persona, esto es biología, esto es medicina, todo puede ocurrir, pero habitualmente, prácticamente ni siquiera en China hay descripciones de casos graves en niños. O sea, esto es una enfermedad que a los adultos jóvenes, personas jóvenes, niños, adolescentes y niños pequeños, habitualmente no lo afecta, y cuando se han detectado porque eran contactos de una persona mayor. Entonces, había una madre que sí estaba infectada y que estaba o no estaba enferma, se le hacía al hijito y el hijito tenía el virus, y eso tiene otra contracara. Los niños, como siempre, en las infecciones virales pueden ser transmisores, aunque no tengan ningún síntoma de la enfermedad. Elena, nos queda menos de un minuto y hay dos preguntas que se las quiero hacer, también por dudas que se han generado entre la gente. ¿Las medidas que se están adoptando a nivel del Aeropuerto Internacional de Carrasco son las correctas? ¿Cómo deberían ser? El ingreso de personas que sobre todo llegan de Italia, Estados Unidos, China, por los casos más complejos. Y por otro lado, sí, por ejemplo, la cantidad de respiradores en nuestro país son las suficientes, que son de alguna manera la atención que requerirían estas personas. El ingreso, no tengo claro cuáles son las medidas que están estableciéndose en el aeropuerto. En principio, hasta ahora lo que se ha establecido es si personas que denuncien cuando están con fiebre, cuando están con enfermedad, cuando llegan del exterior. Eso me parece correcto. No sé si cambia algo estadísticamente el análisis individual de cada una de las personas, a ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, no me queda muy claro, no lo manejo. En cuanto a los respiradores, siempre que hay epidemias de infección respiratoria, por lo menos en pediatría, pero también ocurre en adultos y ha ocurrido en la epidemia de influenza A H1N1, cuando estamos en el pico de la enfermedad, siempre son insuficientes. Nunca es suficiente, pero eso es la excepción. En principio, yo te diría que es muy difícil establecer cuando hay una epidemia
porque nadie puede tener equipamiento como para esperar una epidemia de respiradores, que son instrumentos, son artefactos extremadamente caros que requieren todo un mantenimiento y un cuidado, pero además no es solamente el aparato, es el aparato, el personal de enfermería, la habitación, los aislamientos para tener la habitación. Un aparato no resuelve la vida de la gente, lo resuelve toda una infraestructura de enfermería, personal de salud, médico intensivista y, entre otras cosas, el aparato. Galeana, le agradecemos muchísimo este contacto. Obviamente siguen surgiendo dudas, recomendaciones, pero ya las hemos trasladado en estos días, así que muy amable por recibirnos en medio de todo su trabajo. Muchas gracias. Compañeros, nosotros nos despedimos rápidamente. Bueno, da la palabra entonces del médico infectólogo y además pediatra Álvaro Galeana. Siguen ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a hacer una brevísima pausa y nos encontramos ya en la mesa. Sí, perfecto. ¿Qué le parece? Etapa de confusión. Seguimos de médico. Vamos a la tanda, Seguimos de médico. Seguimos de médico. Médicos candidatos. Bueno, en este caso es médico candidato. Estaremos con el doctor Álvaro Villar, que ha llegado ya a los estudios de Canal 10. Y nos vamos a Maldonado, a las dificultades que se plantearon cuando llegaba ese crucero que quería, llegar. Venían a Punta del Este y venían a bajar. Sí, en el muelle La Pastora. Todos los porteños calientes de nuevo para Buenos Aires, ¿no? Venimos a Punta del Este y bueno, qué sé yo, no lo dejaron ni arrimarse, que quiere que le diga. Ahora vamos a ir allá y a saber más de la noticia realmente.